El día de hoy hablaremos sobre entropías sociales, el cual consiste en el tema de la inmigración en México y en el mundo. Nuestros integrantes son los siguientes. Podemos ver el índice, el cual nos habla sobre los temas que vamos a tratar más a fondo. Uno de los temas más importantes es la inmigración y emigración, causas y consecuencias, la inmigración y emigración en México y por último, de los más relevantes, la inmigración en el mundo. Los otros son relevantes, pero no se va a hablar mucho de ellos a fondo. A continuación mencionaremos los significados de los conceptos de migración y emigración, sus causas y consecuencias y en dónde específicamente ocurre este fenómeno social. La inmigración y emigración. La inmigración es la acción y efecto de emigrar. Este término hace referencia a la persona que llega a otro país para residir en él, generalmente por motivos económicos, políticos o académicos. Por otro lado tenemos la emigración. Se define como el acto de establecerse en un lugar diferente al de origen o en el que se había estado anteriormente, por causas mayormente social o económica. La inmigración, causas y consecuencias. Algunas de las causas y consecuencias de la inmigración son las persecuciones políticas, búsqueda de mayores oportunidades culturales, búsqueda de mayores oportunidades económicas, vínculos familiares, deseos de reunirse con la familia que está en el extranjero, guerras y terrorismo. Inmigración en México. La inmigración a México comenzó en el siglo XIX. Sin embargo, a lo largo de los 3 siglos que transcurrieron desde la conquista en el siglo XVI hasta la Guerra de Independencia, en los albores del siglo XIX ocurrieron los primeros flujos inmigratorios hacia los territorios que hoy conforman México. En ese periodo, inmigrantes españoles y de otras naciones llegaron primero como conquistadores, después como misioneros, encomenderos, colonizadores, esclavos y oportunistas. Consecuencias de la migración para el país de migración. Menos población, disminución de la presión sobre los recursos disponibles, inversión de las remesas de dinero enviadas, menos desempleo, envejecimiento de la población, disminución de los ingresos públicos y familias separadas. 1, 2, 3. Consecuencias para el país de inmigración. Población más joven y dispuesta al cambio, mayor mano de obra, innovación tecnológica, diversidad cultural, aumento en el consumo, mayor diversidad pública, religiosa y lingüística, creación de barrios segregados y marginales, aumento en los servicios públicos, disminución salarial en algunos sectores. Aquí podemos ver el mapa donde se muestran las cifras, las cuales son las identidades más peligrosas para quienes intentan alcanzar el llamado sueño americano. Migración en Nuevo León. Emigración en Nuevo León. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2010, Nuevo León captó 13.657 migrantes provenientes de México, siendo San Luis Potosí la identidad en donde provienen principalmente. Nuevo León ocupa el 7º lugar en captación de migrantes nacionales, seguido por Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, entre los primeros 10. Migración en Nuevo León, Monterrey. Las vías de ferrocarril que atraviesan el corazón del área metropolitana de Monterrey guían a centro y suramericanos a la frontera del sur de Estados Unidos. Monterrey por Nuevo León, la 9ª y penúltima estación de la ruta del migrante, cruzan al año 12.000 centroamericanos. La mayoría llegan sin un solo peso para continuar con el anhelado sueño americano. Migrantes. Juan José apenas tiene 19 años y es originario de Honduras. Hoy en día está más peligroso, te cobran impuestos en cada estación de tren. Además, como podemos ver, vemos varias anécdotas sobre emigrantes. Esta información la sacamos de Multimedios, que es una fuente muy confiable. Aquí vemos además la historia de Luis Gerardo Islas. Él es un delegado estatal del Instituto Nacional de Migración. Los centroamericanos reconocen a la capital industrial de México como un espacio seguro con ofertas de trabajo que pudiera ser un trampolín para alcanzar su meta. Algunos centroamericanos que conocen el estado de Nuevo León, pues quizá la línea fronteriza imaginaria sea reconocido y con frecuencia soliciten de manera legal y responsable soliciten una regulación migratoria para trabajar aquí. Él dice eso. La nacionalidad mexicana.
En cuanto a la adopción de la ciudadanía mexicana o la residencia permanente, se ve un ligero incremento entre muchos ciudadanos que llegaron como visitantes y que por diversas causas estos ciudadanos extranjeros mayores de 18 años solicitaron a las autoridades mexicanas la naturalización y adopción de una nueva identidad legal con los mismos derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Algunos han renunciado a su antigua ciudadanía y otros se mantienen con una doble identidad binacional. Formas para obtener la naturalización. Haber residido en México más de 2 años o 5 años sin tener ningún antecedente penal. Pedir asilo político en caso de persecución o amenaza en el país de origen. Estar casado legalmente con una persona de ciudadanía mexicana con residencia en México por 2 años. Ser madre de un ciudadano mexicano o ciudadana mexicana. Ser hijo de padre o madre naturalizados en México. A continuación, índice de países con mayor inmigración en el mundo. Como nos muestra la gráfica anterior, podemos checar que India es el país con más ciudadanos repartidos por el planeta, con 14.1 millones de personas. Segundo está México, con 13.2 millones, y tercero Rusia, con 10.8. A continuación, los 10 países con más inmigrantes. El primero es Emiratos Árabes Unidos, donde el 83,7% de la población nació en el exterior. Después vienen Qatar, Kuwait, Bahrein, Singapur, Jordania, Hong Kong, Arabia Saudita, Omán y Suiza. No es casualidad que 6 de los primeros 10 estén en el Golfo Pérsico, que reúnen una serie de condiciones. Son países con baja densidad de población, cuya economía está estructurada básicamente a partir de la extracción y exportación de petróleo. Este trabajo lo realizan empresas transnacionales, que trasladan allí a miles de trabajadores desde sus casas matrices ubicadas en Europa y Estados Unidos. Inmigración en México. En el 2015, el gobierno de México anunció que deportó aproximadamente 150,000 inmigrantes indocumentados, principalmente de los países El Salvador, Guatemala y Honduras, lo que aumentó un 44% el año anterior. Principales rutas de migración en México. Vengo de Italia. ¿Cuáles fueron los motivos por los que viniste a México? Vine a México por el trabajo de mi papá. ¿Cuáles fueron las desventajas? Las desventajas, cambio de cultura y un poco la comida. Los obstáculos que enfrenté fueron dejar a mi familia allá y adaptarme a la nueva escuela y todo. ¿Crees que vale la pena viajar? Sí, yo creo que sí. ¿Piensas nacionalizarse? No creo que sí. ¿Han sido más desventajas o ventajas las que tenías? Ventajas porque conozco a gente nueva y aprendo de la cultura de México. ¿Qué riesgos ha enfrentado? Riesgos, no sé, que no me acepten, yo creo, en la sociedad. ¿Tiene hijos? No. ¿Alguna Del gobierno.